no sé mucho de Shirley Jackson, solo sé que es gringa, ¿no? Nació los 1800, no sé qué tantos, ¿no? Pero Tampoco sé mucho, pero sé que nació en California y estuvo ahí un buen rato. y es Este, un ícono, perdón, de la literatura gótica, que lo dijiste hace rato. eso iba a comentar, que es gótico americano, así le pusieron. Curioso, que también investigué, y Mónica Ojeda se considera gótica ecuatoriana, ¿no? Gótica latinoamericana. Qué coincidencia. Bueno, tampoco sé mucho de Shirley Jackson. Solo sé que la lotería se escribió 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual también es importante saberlo, porque pues se pueden ver textos como muy eh, relacionados con ello, ¿no? Como de violencia y como de este cambio, que quién sabe cómo, no investigué lo suficiente para saber cómo lo vivió Estados Unidos, pero es curioso hacerlo notar. Eh, y bueno, creo que este cuento me gustó mucho porque lo fui entendiendo a medida que lo iba leyendo. Es decir, claro que el final me sorprendió, pero no fue una mega sorpresa. Aún así, me encantó. O sea, no lo veo como algo malo, ¿no? Al contrario, porque cuando lo iba leyendo y mencionaba como lo de estas mujeres que se iban acercando y de que llegaban después y que tenían que estar al lado del hombre y luego que el hombre, no, que la mujer como que regañaba a los niños, pero solo le hacían caso al hombre y así yo decía, ¿por qué? ¿Por qué está escribiendo eso? O sea, se nota un poco de machismo aquí. Aparte yo todavía como un poco y no sé qué. Y, y a medida que iba avanzando dije, no, es que es evidente, no es del contexto, no es que Shirley Jackson se le haya salido y haya puesto porque así era la forma en la que vivían, no, o sea, era evidente que le estaba tirando a eso, ¿no? A hacerlo notar. Em, y también me pareció muy curioso como el de Carbón, el señor Summers, por cierto, gran tino los apellidos, que sea Summers, Graves. Y ya no me acuerdo del otro que también. Warner o algo así, ¿no? Como de Warning y así. Este señor de la compañía de carbón, pues era el que se dedicaba como a todo lo cultural y pues que está haciendo la lotería, ¿no? Uno creyendo que la lotería es algo bien chingón y de repente a medida que va avanzando yo me sentía como cada vez más incómoda, aunque lo pintaba como algo padre, cuando escuchas lotería es como, sí, yo quiero ganar la lotería. Como que a medida que avanzaba yo decía, es que no, hay algo que no me gusta aquí, o sea, y no sabía exactamente qué. Entonces la forma en la que terminó, dije, esto lo cierra todo, ¿no? Lo condensa muy bien. ¿Qué les pareció? Pues, Ok, igual creo que a mí me gustó mucho cómo empezó en cuestión de la redacción tan detallada, o sea, realmente todo lo que iba pues diciendo, yo me lo iba imaginando a todos los personajes, sus acciones, y justo yo me lo imaginaba en ese momento como un pueblo muy pintoresco y sí como un poco antiguo, pero ahorita que mencionas esto de la Segunda Guerra Mundial, ya hago como esa mezcla en cuestión de que creo que había unas personas que eran los mayores que se estaban quejando de que las nuevas generaciones ya no quieren hacer como la lotería, y así como, "Ay, no entienden". Pero también siento que es algo que hasta qué punto tu tradición, por así decirlo, no te la cuestionas y ya solo lo sigues. Entonces creo que si dices que fue de un contexto tal vez de la Segunda Guerra Mundial, puede que pues tenga que ver mucho con eso, ¿no? De que la gente sigue una ideología, una costumbre y no se preguntan el por qué, sino simplemente como es algo que tienes que ser partícipe, pues lo hacen. Pero sí, a mí también, como dices, a mí aquí iba el libro como que dije, es que todo va tan bien que siento que algo tiene que ver algo turbio. Y sí, justo al final me quedé como sorprendida que incluso a los propios hijos también le dieran piedras para atacar a su mamá. Siento que esa parte fue como, ya nadie se pregunta el por qué, sino simplemente es hacerlo y pues ya. Ah, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, sí, del tema de, o sea, justo como te deja estas pistas de que algo no está bien, pero son muy sutiles.
Y creo que todo ronda en torno a la intención, ¿no? Porque Summers era como súper dedicado y se abocaba a esto de la lotería y todos como que fielmente creían que era algo que tenían que hacer como tradición. Pero todo estaba en la intención y la intención era pues hacer daño. Y me recordó mucho al cuento de Borges, donde el soldado escribe como, si no mal recuerdo, o sea, no sé si lo estoy como confundiendo, pero que habla como cómo le gusta hacer todo perfecto y resulta que al final es para matar, ¿no? Era así, ¿no? No lo escribe él, ¿Quién pero... lo escribió? O sea, sí lo escribe Borges y sí habla de un personaje así, pero no es que el personaje escriba sobre... Bueno, bueno, se habla sobre eso, ¿no? Pero es justo esta intención de no solo es el tema metódico o que todo nos salga perfecto, sino cuál es nuestra intención al hacer las cosas. Y lo segundo es que me recordó mucho como al tema de brujas. Y igual el cuento de cabezas voladoras, pero es esto de poner en la hoguera a las brujas, también como estas que ahora lo hacemos de forma diferente, ¿no? O sea, alguien postea algo o alguien dice algo en redes sociales o un artista hace algo y todos se le van encima y lo amedrentan y literalmente le dicen que es la escoria de la vida. Y creo que hoy lo vivimos de otra manera, pero era justo cuando la gente caminaba públicamente y les aventaban de que comida o piedras. Y creo que habla de esta interacción social en donde genuinamente hay gente que les gusta el hecho de juzgar y amedrentar a otras personas, y que socialmente alimentamos eso, ¿no? También. Justo, rapidísimo, me hiciste pensar en que antes era como ponerlo en la hoguera y que todo el mundo lo juzgara, y ahorita estamos como en la cancelación, que es lo contrario, porque ahorita como todo el mundo busca atención, entonces el peor castigo es el que no tengas atención, ¿no? Adelante, Luis. Ahora se lo escuchan, ¿no? Creo que sí. Este, fíjense qué interesante es este cuento. Este cuento yo ya lo había leído, yo lo había leído hace como ya un buen rato, como por el 2020, 2021 más o menos, y me había impactado, ¿no? Cabe decir que yo ya había olvidado el final, o sea, yo sabía que sucedía una tragedia, pero no recordaba cómo era la tragedia, y y justamente lo que quiero comentar en este primer comentario, es esto que mencionan de cómo en un principio el pueblo es muy bonito, en el pueblo suceden estas cosas, ¿no? Hasta te dan ganas de estar ahí, te dan ganas de chismear con las señoras, te dan ganas de jugar con los niños con las piedras, dices, pues todo está muy bien, todo está muy bien. Y la verdad es que todo estaba bien, o sea, yo en ningún momento vi al pueblo desesperado, no sé ustedes, yo vi al pueblo haciendo las cosas que cualquier pueblo hace. Este, Aquí es donde entramos al tema interesante, ¿no? Que ya lo resaltaron. Y aquí me gustaría recordar algo que José nos habías comentado hace ya un tiempo, que era sobre, voy a parafrasearle, pero era sobre un ritual de un gato o algo así que tenían que traer. La cosa es que, bueno, si te lo sabes muy bien, pues esto es justamente la frase que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo los mismos símbolos dentro de los rituales se van o perdiendo o tergiversando al punto de no entenderlos. Y creo que Shirley Jackson ya entendía esto en el 48, pues ya la propaganda ya era muy fuerte. Estados Unidos había hecho una propaganda muy, muy grande para que la gente se meta al ejército, para que la gente peleara. Empezó con la propaganda, toda esta que conocemos de la mujer con los paliacates, trabajando en las fábricas, todo este asunto. Y pues me resulta muy, muy interesante verlo desde ahí. Sobre todo me gustaría centrarme en el género. Hablamos de que es una escritura gótica. No sé muy bien cuáles son las características para describir que una literatura sea gótica, pero sí me gustaría mencionar uno de los géneros, pertenece a un género de terror en específico, que en inglés se llama el folk horror, o mejor dicho, terror del pueblo. No se puede hacer la traducción directa, pero esta escritura, esta
cuento, este texto es marcadísimo dentro de ese género, en el cual no entendemos qué está pasando, el pueblo se ve normal, el pueblo se ve bien, se ve limpio, se ve sin problemas, pero oculta ciertas cosas. En la literatura vamos a ver como Los que se marchan novelas, por ejemplo, lo podemos ver también en películas como Midsommar de Ari Aster, lo podemos ver en películas más emblemáticas como The Wicker Man de Robin Hardy en el 76, 73 o algo así, se lo recomiendo bastante. Y sobre todo, y aquí en México tenemos casos muy interesantes, como el de Canoa de Puebla, como los linchamientos que suceden cuando van a los pueblos, y en los pueblos linchan a personas que se supone que no tenían nada que ver con el asunto. Ese es el terror del pueblo. Cuando todo el pueblo se te vuelca a ti, ¿no? Y qué interesante cuando lo vemos desde el personaje de Hutchinson. Fíjate que yo no había visto no había enfocado el texto desde la perspectiva de género, pero sí me parece muy fuerte que tenga o sea, sí está altamente marcada en esa perspectiva. Habría que leer un poco más tendría que leer un poco más de Shirley Jackson para entender qué tanta fuerza si venía con una cierta ola para promulgar ciertas ideas, tendría que verlo, pero ya de por sí ya es bastante entretenido. Nada más para decirles algo más acerca de este cuento, hay película, pueden ver películas, pueden ver imágenes, hay de todo, o sea, hay todo un mundo sobre este cuento, y ha marcado mucho a la comunidad estadounidense este cuento, sobre todo, pues, ¿cómo hacemos estos rituales? Que es la pregunta, ¿por qué hacemos estos rituales? ¿Cómo llegamos a estos? ¿Y por qué lo seguimos replicando, no? En todo el momento del texto vamos a ver esto que ya mencionaron entre los comentarios de los viejos o de los conservadores con los comentarios de los nuevos o los que quieren cambios, ¿no? Cambios puede ser que no muevan nada como cambiar de caja, ¿no? La caja negra que ya no es negra, pero le seguimos llamando caja, que antes agarraba pedazos de madera, pero como ya no puede cargar madera, ya somos muchos, ahora son papeles. Papeles que ya no expresan, etcétera, 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 etcétera. Y vamos viendo cómo se van perdiendo estos simbolismos, cómo se van perdiendo los simbolismos. Ahora, vamos para terminar mi comentario y abrir un poco más la sesión, me gustaría preguntarles cuál es la diferencia entre que hagamos un ritual con una lotería y sorteemos a ver a quién vamos a pedrear en el pueblo hasta morir, a que hagamos un ritual haciendo una recreación de diferentes días en los que una persona histórica que se llamaba Jesús sufrió todos muchos pasos hasta que llegó a la crucifixión. Díganme qué diferencia tiene que repitamos esto cada año, como lo hacemos, en recreaciones, en representaciones. ¿Cuál es la diferencia entre representarlo? Representamos una crucifixión, representamos una muerte y le asignamos un simbolismo a ello. ¿Cuál es la diferencia entre eso y que apedremos a alguien de la congregación, del pueblo, si es que este ritual nos une, nos da valores, nos da actitudes, nos da evaluaciones, nos da escalas de jerarquización, posicionamiento social, identidad? ¿Cuál es realmente la diferencia si va a tener todos estos mismos propósitos, ¿no? Wow, te metiste en temas densos. No, pero sí, muy, muy bien apuntado. De hecho, justo cuando estaba pues instruyéndome un poco, me salió una página bien interesante que es como de cómo hacer ejercicios de literatura y salió y donde estaba la lotería y una de las para niños, ejercicios de literatura para niños. Y una de las preguntas, más bien la mayoría de las preguntas se centraba en que se entendiera que el tema era cuestionarse las tradiciones, o sea, el por qué hacemos lo que hacemos, cómo crees que reaccionamos en masa, así, y dije, wow, qué interesante. Este, justo yo también iba a decir que, a ver si lo comentamos luego, pero parecía mucho a los que se marchan de Homelas, de que comentándote que está todo perfecto y de repente vas descubriendo lo que realmente sucede, ¿no? Y me gusta mucho porque desde el título ya es como que se burla de nosotros, o sea, ya es como es la lotería, pero no es una lotería, o sea, cuando dices lotería, ni siquiera, incluso si le hubiera puesto el sorteo, todavía sonaba un poco más misterioso, más como que ni tan feliz, pero lotería suena como algo chido, ¿no? Eso, eso me impactó mucho. Y, un dato curioso es que tomando en cuenta estos estadounidenses que veo que sí fue como, es uno de los más grandes textos,
Y una película de este cuento tan corto, quisiera verla. Pero bueno, em, este cuento le sucedió lo mismo que al de La Guerra de los Mundos de Wells, que salió en la radio, donde no avisaron que era como una obra o una novela, y todo el mundo creyó que había Guerra de Mundos y estaba empacando y salieron y fue todo un caos. Lo mismo sucedió con la lotería, pero este salió en un periódico, y como ese periódico, creo que era The New Yorker o algo así, como ese periódico en ese entonces no anunciaba que era ficción y que no, mucha gente estaba súper espantada y decía, oigan, ¿en dónde es esto? Por favor, informen. Muchos otros se enojaron con Shirley Jackson y le mandaban cartas y le decía que cómo podía pensar así, que era aberrante, que no sé qué. Entonces, también fue todo un fenómeno y fue muy criticado. Incluso en una página leí, no sé qué tan chisme sea esto, pero en una página leí que el papá de Úrsula K. Le Guin, se quejó de el texto, ¿no? Y ahora ya hasta lo leen en las escuelas, entonces es pues bastante interesante, ¿no? Ah, buena pregunta. Los periódicos de hoy dicen lo que es verdad y lo que no. Lo que se quejaban era de que no decían qué género eran los textos. Entonces mucha gente lo podía confundir con una columna o con una narrativa o así. Y y no sabían que esto era ficción, ¿no? Tal vez debería de estar ese mismo género cuando hablan de columnas, ¿no? Si es de terror, si es ciencia ficción. Este, yo tomo la pregunta de Luis, pero la quisiera, digamos que llevar hacia otro lugar, que es el punto de qué rituales hacemos nosotros, que tal vez en unos años, ¿no? Serán vistos de esta manera, ¿no? ¿Qué cosas para nosotros se nos hacen muy naturales y que tal vez implican este tema de... O sea, porque, a ver, en este caso la comunidad decide por por una creencia, entiendo yo, hacer el bien común, ¿no? Y el bien común con un alto nivel de compromiso, que es asumir la muerte si te toca, ¿no? Y entonces, a ver, podemos decir, bueno, es que está mal que maten a una persona, ¿no? Pero entonces, eh, co- ¿cómo le quitamos esta parte de lo, podría ser amarillista, de que están matando a una persona, a pedradas, ¿no? ¿Y cómo lo llevamos a algo más, mm, ¿cómo decirlo? No sé si más profundo o menos, alarmante, ¿no? Pero sí en la esencia de la situación, ¿no? Que es, o sea, para mí es una comunidad que tiene un alto nivel de organización, ¿no? Civil, cívica, que justamente esa es la palabra, ¿no? Que esta persona tiene tiempo para dedicarle al tema cívico, ¿no? Un gran compromiso de la comunidad y que no solamente es esta comunidad la que lo hace, ¿no? Porque justamente mencionan en el cuento que hay otras comunidades que la lotería dura un día completo, ¿no? 24 horas o más, ¿no? Entonces, ahí esta sociedad está decidiendo eliminar a una persona al año. Este, no, la escritora no se toma la molestia de desarrollar por qué lo hace la sociedad, ¿no? Pero si ponemos en comparación las sociedades, ¿no? En este caso, tenemos esta sociedad que es capaz de todo esto, ¿no? ¿Y en qué sociedad estamos? ¿Nuestra sociedad no es capaz de esto? ¿Nuestra sociedad toma mejores decisiones
en comunidad, ¿no? Este, No dejamos morir a la gente en la calle. y ni siquiera es algo organizado, o sea, simplemente son omisiones. O sea, nosotros no decidimos quién muere y quién no muere, simplemente decimos, bueno, yo no, ¿no? Y no hay un compromiso como comunidad, no hay una cohesión, no hay una organización. Entonces, a mí me parece, son como dos puntos, ¿no? Primero ese y el segundo es conectarlo con lo que dice Luis de qué hacemos nosotros, que sí es, o que sí puede ser en algún momento algo que dicen es que cómo es posible que lo hagan, ¿no? Yo lo primero que pienso es, por ejemplo, el tema de las corridas de toros, ¿no? Bueno, apenas en la Ciudad de México se prohibió, ¿no? No estoy seguro si es a nivel nacional, este, pero bueno, todavía hay una cultura culinaria que se mueve alrededor de los animales, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, hasta qué punto? O sea, porque todos hemos visto estos documentales de la industria, bueno, no sé si todos, ¿no? Pero hay muchos documentales, ¿no? De la industria de los alimentos con animales, ¿no? De lo que implica de todo esto. Y de todas formas decidimos no hacer algo diferente, ¿no? Entonces, a mí me parece como interesante justo también pensar cuál era qué es lo que quería la escritora al escribir esto, ¿no? La autora, o sea, qué estaba percibiendo ella y si era algo, o sea, porque lo podemos ver como súper alarmista, ¿no? Como esto de Primavera Silenciosa, ¿no? Que leímos con el libro que acabamos de leer del problema de los tres cuerpos, pero también no sé hasta qué contexto, o sea, se puede sacar durísimo de contexto o puede matizarse un montón, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que estaba pensando? ¿Por qué estaba pasando la escritora que escribió esto? O la autora, ¿no? Entonces, creo que está interesante pensar en eso. La verdad, yo no alcancé a hacer la investigación. Lo haré. Que, que también me acordó de los rituales, por ejemplo, de nuestros ancestros, del juego de pelota, de los sacrificios, que como dice Luis, o sea, son altamente religiosos, eh, pero, o sea, bueno, por lo menos esta señora no se quería morir y creía que no era justo, ¿no? Entonces, para mí sí eso es algo relevante, en el sentido de que para nuestras tradiciones, digámoslo así, era venerada la persona que hacía estos sacrificios y que creo que también algo que matiza mucho esto es el tema de la escala de valores de la sociedad, ¿no? O sea, creo que a propósito no nos dice por qué, porque creo que si habríamos tenido el porqué de que hacen esto, justificaríamos o no las acciones. Y creo que quiere que seamos más objetivos en ese sentido, no sé. No sé, no acabo de entender. Otra pregunta que me hago es, ¿por qué los niños son los que recogen las piedras? O sea, para mí es un mensaje claro de perpetuar la tradición y justo tomar a los niños como en este momento tan crucial en sus vidas, donde en su inconsciente plasman y plantean y implantan el tema de la tradición para que lleguen a ser un Warner que no quieren cambiar, ¿no? Entonces creo que también por eso empieza con los niños recogiendo las piedras. ¿No? Ok. Eh, voy a continuar la idea de Rox. La palabra sacrificio me parece fundamental y lo voy a llevar a esto que me pareció muy interesante, que es la idea de cómo vemos estas, es como si tuviéramos una práctica ritual desnuda, esto de la lotería. ¿Por qué desnuda? No podemos decir que no fue un sacrificio, ¿no? Hay una frase en el texto que dice, que decía un señor grande, ¿no? Que antes decían que la lotería en verano y
antes de recoger el grano. Fíjense, o sea, primero va a morir uno, luego vamos a recoger el grano. O sea, o sea, esa idea de sacrificio antes, como dices, esta veneración, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de la veneración? ¿Qué es esto del venerar, no? Cuando hablamos de los sacrificios que se hacían antes, que hoy en día todavía se hacen, este, pensamos en que se da a una idea de un Dios, ¿no? Y le damos esta idea de un Dios y ya pensamos en que hay toda una teología detrás, en que hay un grupo que está organizado conforme a este Dios y por muy, si es que esta palabra cabe, por muy pagano que sea este Dios, pues al menos la gente se reúne porque le gusta hacer algo y ese Dios representa eso que eso hacen, ¿no? Eh, Cuando llegamos a este tipo de prácticas en las que yo creo que hay un gran mensaje en ese sentido, en el que esta práctica que no distinguimos de algo religioso, espiritual, pero que entendemos que genera lazos sociales muy fuertes, tal como mencioné, estoy de acuerdo contigo, José, la organización que tienen es buenísima, digo, cuando la revestimos con esto que mencionaban de la oficialidad. No sé si ustedes les despertó esta palabra, de hacer las cosas oficiales. Menciona Shirley Jackson que todos en el pueblo, pues son 300 personas. Tú te conoces a todos, ¿no? Si no conoces a alguno, al menos dices, sabes que es el nieto de Don Juan o yo qué sé, ¿no? Y aún así se tenían que hacer ciertas preguntas en el ritual. Oye, ¿cuántos hijos tienes? ¿Vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aunque todos sabían. Entonces, siento que el texto tiene un gran discurso referente a cómo usamos las prácticas y cómo de las prácticas desarrollamos organizaciones muchísimo más complejas, cómo estos simbolismos se van adentrando en cómo vamos desarrollando estas prácticas, pero sobre todo el cuento se sitúa entre esta práctica desnuda de una religión, de una teología, y que busca, o que también está desnuda como de un organismo institucional, estatal, organizador, administrador, que regula, etcétera, 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 y se encuentra como a mitad de ellas, pero que representa muy bien lo que los pueblos pueden hacer, ¿no? Y sobre todo la idea que el pueblo tiene sobre la responsabilidad de la muerte. Yo creo que llegas a un punto muy bueno, José, muy importante, que es, a ver, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros sobre las mujeres que están muriendo en este momento, sobre los niños que están muriendo de diarrea, sobre las personas, sobre los que tienen obesidad, sobre los que les acaban de decir, etcétera, 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 etcétera? ¿Dónde está Graves poniéndonos esa piedrita cuando teníamos apenas un año de edad, ¿no? Entonces, tanto lo podemos ver como dices, alarmista de no puede ser que haya muerto una persona, vean cómo es esta sociedad a la cual deberíamos poder de alguna forma aspirar, ¿no? Y eso creo que es parte de esta paradoja. ¿Por qué paradoja? Porque no tiene una respuesta inmediata, o sea, es más como una pregunta retórica, en el sentido de que no tienes una respuesta como tal, pero sí te abre el camino para preguntarte sobre la ética, sobre la moralidad, sobre lo que hacemos, sobre nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué tanto justificamos lo que hacemos también? De hecho, se me olvidó lo que iba a decir, pero lo que se me quedó es en estos rituales todavía que hacen algunas personas, por ejemplo, cuando vas a hacerte una limpia y así, hay gente que mata gallos o pollos y así nada más para hacerse la limpia. O sea, también es pensar en eso, ¿no? Este... Y ya se me olvidó el otro comentario que iba a decir. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hay todo un tema. Adelante, Dulce. Solo iba a comentar en cuestión igual como de los rituales que ahorita están comentando. La verdad no recuerdo qué país, es en Latinoamérica, pero no recuerdo cuál. Como que tienen un conflicto entre pueblos. Entonces, una vez al año se reúnen para golpearse a puño limpio, como de las querellas que tienen, pero tienen sus reglas. Es como, no me acuerdo cómo, pero es una tradición que es como una vez al año, si tú tienes tema con esta persona, se van a golpear sin nada de armas, puño limpio, aquí todos ven, y ya. Pero eso es con tal de que haya una paz todo el año. O se intenta tener esa paz, pero es porque hay un conflicto entre dos pueblos.
No me acuerdo ahorita, si lo investigo se los comparto, pero sí se me hizo como muy curioso y creo que ahorita también como que se puede pues relacionar un poco. Y también a lo que estaban comentando sobre de que la autora a propósito no nos dijo el por qué la gente hace eso, creo que sí es mucho lo que la gente pregunta sobre si el fin justifica a los medios o los medios justifican el fin. Entonces, sí es como tener en cuenta de a veces, porque nos enfocamos tanto en los medios, por así decirlo, creemos que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero aquí es más como la intención de hasta dónde somos capaces de llegar para poder como preservar justo lo que decían, pues, estas tradiciones o esta cultura, pero ya como simplemente ya nada más hacerlo por una costumbre, ya no tanto como por alguna razón, o ni siquiera ya no preguntándonos por qué lo estoy haciendo, sino es como hay que mantenerlo. Y, y es lo interesante de las ceremonias, porque las ceremonias, los rituales, las prácticas que nosotros hacemos, vienen eh, imbuidas en muchísimos conocimientos prácticos y no prácticos que nosotros hacemos. Y es aquí donde creo que también hay un tema muy interesante y que también lo toma el otro texto, que es el tema de la cotidianidad. ¿Qué significa la cotidianidad? Cómo la necesidad de mantener esta cotidianidad, manteniéndome en el texto de Shirley Jackson en la lotería, la cotidianidad se representa desde el cómo mencionan los tiempos en los que tarda la lotería y cómo lo ven como un proceso más que hay que ir avanzando, ¿no? Sí, señora Hutchinson, usted llegó tarde, tuvo que lavar los platos, ¿no? ¿Cómo iba a poder dejar los platos sin lavar antes de morir? Claro, tenías que lavarlos antes para que vengas a morir ya dejándolos limpios, ¿no? Entonces, esta cotidianidad que incluso interrumpe el morir, ¿no? Y esta necesidad de regresar a esta cotidianidad de, ya vamos a hacerlo rápido, porque para que podamos ir a la tarde a comer, o sea, para que podamos llegar a nuestra casa a comer. Eso es tan difícil abordar la cotidianidad, porque en el momento que quieres abordar la cotidianidad, te sales de esa cotidianidad. Eso para los investigadores sociales es un problema, porque el mismo investigador social viene con sesgos, viene con un desarrollo sociocultural que ya afecta la observación de dicha cotidianidad. Los textos como estos nos permiten navegar entre estos pantanos para observar un poco más a qué nos referimos con esta cotidianidad y cómo es que la necesitamos y cómo al final toda cotidianidad no deja de ser una ceremonia y un ritual. Eso es lo importante, ese es el meollo del asunto. Queremos salir de una ceremonia, de un ritual, para entrar en otra ceremonia y otro ritual, porque necesitamos esa cotidianidad, ¿no? En términos de Ursula K. Le Guin, en Los Desposeídos, hablaría de la mortalidad y la inmortalidad, en la idea de que el inmortal es aquel que no se da cuenta de que existe o que tiene una conciencia sobre lo que está sucediendo, como el pez o cualquier persona que está haciendo su cotidianidad. Cuando te toca estar dormido, o te toca acostarte, o te toca intentar dormir, estás tú solo con la almohada, la cotidianidad como que se rompe, como que te preguntas, como que entra el existencialismo, como que entra todo ese abismo o ese vacío, como quieran, no sé si les sonríe o les frunce el ceño, pero nos rompe un poco de la cotidianidad y pensamos en ese momento somos mortales, porque tenemos a la muerte más cerca que nunca, muchísimo más que la señora Hutchinson antes de lavar los platos, ¿no? O lavando los platos. Pero llega el señorcito del cuento de Cortázar y dice, no, todos somos inmortales, porque se va repitiendo. No, pero también lo que me recordaste fue que esto de los comentarios de, ay, llegaste tarde por lavar trastes y así, me recuerda que muy, muy, muy sutilmente, que ni siquiera creo que la autora se haya dado cuenta, pero nos habla del contexto de las personas que están participando en la lotería, porque sucede que es elegida esa familia y dice, no, 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 es que se volaron los papeles y no pudo elegir el que él quería, ella llegó tarde por lavar trastes y así, que ahí también entra un poco, o sea, si lo pienso así mucho, que fue lo que me hiciste despertar, entra un poco
por más de azar que sea, hay ciertos contextos, ciertos detalles que no va a ser tan de azar, ¿no? Para empezar, aquí parece que van como en orden alfabético y pues no sé eso qué tanto pueda repercutir, todo esto de que se vuelan los papeles, de que uno llegue tarde, de que tal, pues eso también, que bueno. Creo que eso es parte de la aleatoriedad, pero que lo haya comentado, o sea, que la Hutchinson cuando es elegida haya comentado como de, no, es que esto no es así, no sucedió como se tenía que hacer, hay que repetirlo. También habla como de las personas que se dan cuenta que no tienen las mismas posibilidades que los demás, ¿no? Que ahora que lo pienso, pues también si tu familia es pequeña y hay una familia y estás compitiendo con una familia de 9 integrantes y así, pues también probablemente se elija a alguien de las 9 integrantes, ¿no? O quién sabe. Pero bueno, ahí ya me estoy debrayando mucho. No sé si tengan algo más que comentar. A abrazar sus libros y a soñar con lecturas.